Momento Guitarra, episodio 49. Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica, que rápido lo he dicho. Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las 6 cuerdas. Yo soy Pablo Romero Luis y hoy te traigo una entrevista a una casa de guitarras bien conocida mundialmente que se afinca en Madrid, que sienta las bases de esa guitarra de Madrid. No sé explicártelo muy bien porque de lutería yo sé lo justo, pero hay muchas historias alrededor de esta familia, alrededor de esta casa, que van por la 5ª generación, que han utilizado guitarristas como Andrés Segovia, muchos otros, por no alargar esta introducción, y que, bueno, tenemos el placer hoy de entrevistar a Cristina y Enrique pues les he traído para preguntarles estas dudas que muchos alumnos me dicen, algunas cosas sobre curiosidades que quiero saber yo, ¿no? De novedades, peculiaridades, algunas historias dentro de, pues, toda su historia, que es mucha. Y solo me queda decir que este podcast está patrocinado por mi escuela online, Momento Guitarra. Así que ahora, afina, que empezamos. Muy bien, pues estamos ya aquí con los hermanos Ramírez, que, bueno, aunque he dicho antes un poquito en la introducción, me gustaría que os presentarais cada uno individualmente y vuestro puesto, vuestra labor en la casa Ramírez también. Quien quiera primero, Cristina, por ejemplo. Vale. Pues bueno, yo soy Cristina Ramírez y bueno, esto es una empresa familiar y lo que supone una empresa familiar es que no tienes un puesto fijo. Entonces, en mi caso, yo estoy en todos sitios y bueno, pues por las mañanas sí que estoy más enfocada al tema de diseño y al tema de contacto con los guitarristas y por las tardes estoy formándome con mi hermano. Entonces, es un poco porque todos los Ramírez tenemos que conocer cómo se hace un instrumento y tenemos que conocer bueno, todas las técnicas y todo lo que conlleva y por qué suena así y cuáles son los problemas que pueden tener los guitarristas, porque luego si no, cuando hablas no sabes de lo que estás hablando. Entonces es muy importante esa parte y controlar todo y luego también para el diseño. Genial. ¿Y Enrique? Bueno, yo soy Enrique Ramírez y soy hermano de Cristina y bueno, yo estoy por las mañanas, bueno, como decía ella, ¿no? Que al final en una empresa familiar haces de todo, ¿no? Pero es verdad que yo estoy sobre todo en el taller. Soy el encargado del taller y pues haciendo guitarras por las mañanas y por las tardes, porque realmente no hay tampoco horarios. Genial, genial. Os conozco ya desde hace bastantes años, también vosotros me conocéis a mí. Y llevaba tiempo queriendo haceros una entrevista para este podcast y no ha sido hasta que un alumno me ha dicho entrevista a estos, ¿no? Y dije, bueno, ya tengo que escribirles. Así que, bueno, tengo preparadas una serie de preguntas. Hay mucha información sobre vosotros, sobre vuestra empresa familiar. En internet hay un libro que me encanta, por cierto. Bueno, como hay tantas cosas, me gustaría empezar por esta pregunta. Aunque será difícil elegir, ¿qué historia elegiríais entre esas más fascinantes que están detrás de la creación de alguna de vuestras guitarras? Porque hay muchas. Pero me gustaría que eligierais una, si queréis una cada uno. A mí me gusta mucho la de la guitarra de tablao. Me gusta mucho porque eso es como nosotros hemos aprendido a evolucionar y siempre lo decimos, ¿no? Que es escuchando al guitarrista. Porque nosotros podemos tener una idea, o sea, nosotros podemos tocar, pero evidentemente no estamos las mismas horas que vosotros estáis, porque si no, entonces no trabajaríamos en esto, no tendríamos tiempo suficiente. Entonces necesitamos vuestra opinión. Y la guitarra de tablao es ese trabajo colaborativo
que se produce entre lo que es la persona que crea un instrumento y la persona que va a crear la música, ¿no? Y creo que esa conversación es muy importante para crear evolución en un instrumento. Y eso es lo que pasó con la guitarra de tablao, que en aquel entonces empiezan los cafés cantantes y los tablaos y necesitaban un instrumento más potente, porque los instrumentos que había hasta el momento eran más pequeños por norma general. Entonces pidieron esta guitarra para tener más volumen y fueron los guitarristas los que se acercaron a José Ramírez primero para hacer pues para pedirle este instrumento. Entonces creo que a mí por eso me gusta esa anécdota. Esa guitarra es una que yo le tengo el ojo echado hace tiempo, puede ser, que tiene... Puede ser, ¿no? Ya Que sabéis tiene las cuál. clavijas de palo. Eso, Sí, eso es. Me gusta esa pero que guitarra. son mecánicas. Son mecánicas las que Sí, se sí, ponen sí. ahora, ¿no? Son... Sí, 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 Sí. esa es. Mucho mejor, por supuesto, porque No. te Sí. cambiaron por algo. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Enrique, tienes alguna historia? Como así. Pues hay varias. Es verdad que, por ejemplo, la que todo el mundo ahora conoce como guitarra tradicional, detrás está todo el trabajo de nuestro abuelo que se empeñó en que Segovia volviera a tocar una Ramírez, ¿no? Porque él empezó tocando, bueno, él tuvo una Manuel Ramírez y luego tuvo Hauser, y entonces nuestro abuelo se empeñó en conseguir que volviera a tener una guitarra de nuestra familia. Entonces, detrás de esa guitarra hay mucho trabajo, hay mucha investigación, muchas pruebas, muchos errores. Y claro, cuando tú lees todo lo que escribió nuestro abuelo, lo que nos contaba, ¿no? De todo lo que hay detrás, y que al final decía que casi era peor hacer cambios y que no cambiase la guitarra, porque no sabía entonces qué afectaba, pues te das cuenta de que es un resultado de de muchas horas y de mucho pensar y mucho probar. Y dentro de la guitarra tradicional, que es la que se llama, ¿no? Que es la que también mucha gente conoce como 1A, está cuando hizo la cámara, ¿no? Que se le ocurrió afeitándose. Estaba afeitándose, abría el armario que tenía delante, que eran estos armarios de espejos que antiguamente había en los baños, Yo y tengo cuando uno. veía que cambiaba, pues veía que cambiaba el sonido. Y fue a través de eso cuando me empezó a pensar en la cámara que hizo luego dentro de la guitarra. Entonces son esas cosas que te das cuenta que al final dentro de la guitarrería hay mucha técnica y hay muchas cosas que se estudian, pues de física y de matemáticas, pero hay otras que a veces son ideas que te pueden venir de cualquier manera, ¿no? En este Sí, caso, sí. nuestro gol le vino afeitándose, que es me parece un dato curioso. Sí, Un sí. apunte que se le ha olvidado a Enrique era Manuel Ramírez, Hauser y Ramírez tercero, pero también Fleto. Sí, Fleto Entonces, también. porque eso era lo que Segovia decía que eran sus luthiers. Sus Ujú. luthiers de confianza habían sido esos cuatro. Sí, 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 sí. Hay mucha historia también ahí detrás de Segovia, muchísima. Lo digo por si acaso algún oyente quiere investigar un poquito más, de ahí puede tirar del hilo. Una pregunta que me surge es, habláis muchas innovaciones de vuestro abuelo, ¿no? Y en cierto momento has dicho que quizás dijo, pues no hay que innovar tanto, porque al final, bueno, tiene sus peligros y sus consecuencias. Yo sé que ahora, bueno, por lo que escuché en un podcast de mi amigo Bael, que si estás oyendo esto y no conoces el podcast de Bael, te lo recomiendo. Sé que a lo mejor dentro de poquito tiempo, Enrique, pasas de rango, ¿no? De oficial, que es donde estás ahora de primera, al siguiente puesto, que es el más alto. Eh, y Eso todo dijiste en esa dependerá, ¿no? entrevista que el maestro es el único que puede hacer innovaciones, ¿no? Y Amalia habrá hecho las suyas y el siguiente paso sería pues tocarte a ti. ¿Tienes en mente alguna cosa que quieres probar? Pues, bueno, evidentemente, aparte que depende de Amalia, y mientras esté Amalia como maestra de nuestra casa, pues va a ser ella quien dirija de momento todo el tema de las investigaciones y el taller. Es cierto que, bueno, pues claro, como ideas tienes muchas, lo que pasa que, ¿cómo decírtelo? Por ejemplo, hace poco hice una guitarra y al final lo que quise fue, pues voy a ir haciéndola. No, tenía una idea preconcebida, pero mientras la hice cambiaba cada 2 por 3 la guitarra. Entonces, al final el resultado no tenía nada que ver como cuando la imaginé al principio, ¿no? Y eso fue solamente, pues, quería solamente probar una plantilla que le está dando vueltas, ¿no? Unas formas que son un poco más raras, un poco más desproporcionadas en cuanto a lo que estamos acostumbrados
a tener la guitarra y bueno, tuvo una guitarra un poco particular. De hecho, me acuerdo que la probó nuestro amigo Adrián Baratech, y dijo que no le sonaba a Ramírez. Para que te hagas una idea, ¿no? Fue una cosa Sí, que, sí. que me salió que dice, pues es que no me suena como vuestras guitarras, ¿no? Me gusta, pero suena diferente, ¿no? Sí, sí. Entonces, y eso fue una cosa que, pues, digo, voy a probar a ver cómo sale una cosa un poco desproporcionada, y fue una prueba de error, por así decirlo. Siempre nos ha gustado, a Cristina y yo hemos hablado mucho también de empezar a, digamos, como, porque tenemos una colección de guitarras muy importantes de nuestra, y también pues, dentro de la colección hay muchas guitarras de nuestra familia. Queremos volver a recuperar esas guitarras porque las que hay no se pueden tocar, son muy antiguas, hay algunas que ya están muy comprometidas y no se les puede meter ahora unas extensiones de nylon como se puede meter ahora, ¿no? Entonces la idea es volver a hacer esas guitarras para que se puedan tocar y que se pueda comparar, ¿no? Evidentemente no puedes comprar una guitarra de hace 100 años con una guitarra de ahora, ¿no? Pero sí como volver a tener esas guitarras en marcha, ¿no? Para ver cómo evolucionan y tenerlas cerca, ¿no? Para saber cómo evolucionan. Y sí, me gustaría también hacer una guitarra acústica que tengo en cabeza desde hace muchos años. Una guitarra eléctrica también me gustaría. También tengo pensado en un bajo. O sea, como que quiero hacer un montón de instrumentos. Tengo un violín que no he acabado todavía, que lo estoy haciendo con nuestro amigo también, Chacón, en el Luthier de Málaga, que empecé a hacer, ¿no? O sea, Yo me acuerdo de ese violín, o sea que imagínate, la última vez que nos vimos, a mí me lo sí, enseñaste. sí, porque si me escuchan me dirá, a ver cuándo vienes a terminarlo. Digo, no, sí tengo que sacar el tiempo, pero ese es el problema, ¿no? Y nada, yo por ahí voy, bueno, y ya pues, evidentemente ya cuando Cristina termine el aprendizaje, pues también tendrá que meterse sus ideas y sus investigaciones. Nuestra tía, por ejemplo, Amalia, empezó trabajando con el Nomex. Entonces ella pues habló con Gernot Wagner, ¿no? Que es de los primeros que empezó con el Nomex, y lo empezó a desarrollar en nuestras... Empezó Amalia a pensar en cómo introducirlo en nuestras guitarras, y consiguió, la verdad, que una guitarra de doble tapa, que luego se convirtió en doble aro y en doble suelo. Al final, nuestras guitarras de Nomex tienen Nomex por toda la caja. Y consiguió que no le afectase al sonido característico de la guitarra, ¿no? O sea, Sí, que sí, sí. sonase más con más volumen, pero sin perder el sonido. Y ella, pues, por ejemplo, ha trabajado mucho en esa línea. Nosotros somos más partidarios de recuperar todo ese origen de nuestra casa. Sí, sí, Porque ese origen también te ayuda a proyectarte, que es lo que hizo nuestro abuelo. Te ayuda a hacer cosas, a proyectarte hacia adelante. O sea, si tú no conoces tu historia, un poco vas a poder desarrollar. Entonces creo que esa parte es muy importante, y conocerla desde dentro, o sea, volver a hacer esos instrumentos. Eso Y es. luego hay una cosa muy curiosa de la guitarra, lo siento, hay una cosa muy curiosa de la guitarra legado, que un guitarrista, perdona, el auditorio, que es la doble tapa, y doble suelo y doble aro, que un guitarrista nos dijo que sonaba como antigua. Y dices, no, o sea, no es la intención, pero que sonaba como un instrumento antiguo. Y yo, pero ¿qué quieres decir? Sí, como un laúd, o como suena de esa manera. Y me pareció curioso que sonara o como una guitarra antigua, como una guitarra anterior. Sí. Y dices, tiene Nomex, tiene todo esto, y te suena como si fuera algo antiguo. Me resulta curioso. Me gusta el concepto que utilizáis, que realmente a mí me gusta también para utilizarlo en mi música, que es pues innovaciones desde la tradición, ¿no? No reinventar la rueda, es decir, coger todo lo que ha funcionado y también honrar a esa tradición, porque también es algo muy importante, ¿no? Que permanezca la esencia. Me parece un concepto genial. Os pregunto ahora sobre es que tengo mucha curiosidad con esas cosas especiales, ¿no? Siempre. ¿Ha colaborado alguna vez con vosotros algún guitarrista que ha pedido una guitarra muy personalizada? ¿Y cómo fue la experiencia? Porque bueno, puede que fuera buena o mala. Hemos tenido de todo. Hemos tenido desde un guitarrista que le gustaban las cejillas en latón. ¿Ah? ¿Las cejillas? De latón. Cejuelas. En vez de hueso, de latón. Ah, vale. Yo personalmente, a ver, es un sonido muy diferente. Personalmente no está dentro de mis gustos.
pero, Curioso. pero para él le funcionaba, nos pedía las dos, nos pedía hueso Y la y para latón. poder intercambiarlas. Para poder, supongo que Ah, para hacer su música, sí, supongo sí, que sí. haría, pues se intercambiaría, que eso me parece interesante. Sí, Sí, pero sí. por ejemplo, en cuanto a desarrollar algo con un guitarrista, la propia guitarra que estábamos hablando de Nomex, eso se desarrolló con Manuel Babiloni. Es verdad. Amalia Ah, hacía las innovaciones, hacía los cambios que creía que podían mejorar la guitarra y el banco de pruebas era Manuel Babiloni. Entonces la tocaba, daba sus experiencias. Además, pues en ese momento, pues si iba a Japón, tocaba con un auditorio. Me pedía a alguien que se fuera a la otra punta del auditorio para ver cómo llegaba el sonido, ¿no? Entonces fue un trabajo que es verdad que Amalia y él estuvieron muy unidos en cuanto al desarrollo de esa guitarra, ¿no? Digamos, mm, yo creo que es la última sí que, porque fueron muchos años, de hecho es que la última, ya cuando decidimos ponerlo en los aros, que fue lo último que hicimos, no fue hace tanto ya la última guitarra, que justo fue ya él cuando dijo ya, o sea, esto ya le encantó y ahí hasta ahí se paró ya también él falleció, ¿no? Pero sí, y ahí sí. ya llegamos como Al tope. al tope. Entonces es verdad que yo creo que es como el desarrollo más cercano que hemos tenido con el último Claro. guitarrista. Ahora estamos colaborando con gente para hacer cosas nuevas. Por ejemplo, en el flamenco vamos a basarnos en esas guitarras antiguas y vamos a colaborar con, no se pueden decir, pero con varios guitarristas que les vamos a pedir su opinión también para ver por dónde Genial. vamos. Sí, sí. Porque es verdad que, por ejemplo, en la guitarra flamenca en nuestra casa no se ha innovado tanto. Entonces, por ahí vamos a estar. Y luego, nada, una curiosidad, con todo esto de la pandemia nos metimos más en el tema de Internet. Sí. Y al principio, pues el problema que teníamos es que los distribuidores decidían lo que tú ibas a vender en el mercado y lo que tú ibas a ofrecer en el mercado. Y entonces nosotros dijimos, ¿y por qué no le ofrecemos al guitarrista lo que quiere? Es una guitarra personalizada. Y desde que desarrollamos esa web y pusimos en manos del guitarrista el poder customizar, el poder diseñar su propia Sí. guitarra, eso cambió completamente. Entonces hay gente que dice, bueno, pues me ha gustado el modelo Segovia, pero lo quiero con un puente de este tipo que he visto que lo tenéis en la otra guitarra. Sí, se puede hacer de esta manera o pues quiero unas alturas que igual, Sí, pues en el clásico, igualmente las alturas tienen que ser altísimas, pero hay mucha gente que no puede tocar o no o tampoco quiere una altura tan alta o No. tiene ya problemas con lo que sea, porque tiene alguna O que le gusta la operación comodidad, porque yo soy uno de esos. o porque le gusta la comodidad. sí. Entonces ya pues el hecho de poder decir, pues si quieres una guitarra más baja, no tienes por qué comerte una No. puramente clásica, ¿no? Pues Claro, La que elige el distribuidor, pero ¿no? claro, todas estas cosas es importante claro, saberlas antes, porque tú haces una guitarra estándar, por así claro. decirlo, ¿no? Es decir, voy a hacer una guitarra que no sé para quién va a ir, pues tú haces una guitarra puramente del concepto clásico. Ahora bien, conoces al guitarrista, el guitarrista se pone en contacto con nosotros y dice, pero yo quiero esto, Cambia tú puedes completamente. hacerlo, tú puedes hacer casi todo lo que quieran desde el primer minuto, ¿no? Pero te lo Siempre tienes que que... tenga sentido, claro. Sí, bueno, claro, hay cosas que Porque son hay gente que imposibles. nos Claro, pide cosas claro. imposibles. Entonces, siempre y cuando tenga. Sí, sí, dentro de la normalidad, pues, lo bueno es que, claro, si alguien te dice, yo quiero una altura, pues me gustaría casi hasta fuera de flamenco. Bueno, pues tú ya tienes o sea, tienes que empezar a construir ese instrumento pensando en el montaje de una guitarra flamenca. No puedes hacer una guitarra clásica y luego querer que se convierta en una guitarra que tenga la altura de una guitarra flamenca. No, tienes que empezar desde cero a pensar en esa característica, porque si Muy no, interesante. desde cero se puede hacer todo, pero volver atrás no siempre se puede, no siempre se puede. Y la verdad es que nos gusta más ese contacto directo, Sí, sí. sinceramente, porque ahí lo otro era sota, caballo y rey. Y Mm, aquí puedes hacer muchísimas Claro. más cosas. O sea, estamos haciendo cosas muy chulas. claro. Sí. Qué bien, pues qué bien escucharlo. Porque mira, ahora la siguiente pregunta que tengo preparada es, ¿qué consejo le daríais a guitarristas diletantes que tienen la guitarra no como algo profesional, ¿no? Pero que sí que ya es parte de su vida y quieren esa segunda o incluso esa tercera guitarra para decir, me voy a dar un buen gusto que comprando una buena guitarra con unos buenos materiales? ¿Qué consejo le podríais dar? Porque esto me lo preguntan mucho. Es decir, ¿qué guitarra elijo? ¿Cómo elijo?
Claro, el problema, bueno, eso seguro que Cristina puede decir más, pero yo creo que al final nosotros siempre decimos a la gente que viene a preguntarnos, ¿no?, por guitarras, que tienen que probar muchas guitarras y que no se cierren solamente en, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que prueben en nuestra tienda, que prueben, porque ahí solemos tener alguna guitarra de profesional, ¿no? Pero tiene que compararlo, porque igual una guitarra que hemos hecho nosotros le puede parecer maravillosa a alguien, pero igual una guitarra que ha hecho otro guitarrero le puede parecer mejor o peor, dependiendo de cómo toque y depende de las características de cada uno. Es que es tan personal el tema de la guitarra que creo que hay que comparar y decir, porque nos decía un amigo, la primera vez que tocó una guitarra que al final se la quedó, nos dijo, es que fue tocarla y es como si me entrara en el pecho, ¿no? El sonido. Entonces, esas sensaciones son las que tienen que de repente tener ese feeling con ese instrumento. Claro, nosotros no podemos darle una recomendación en ese sentido, tienen que probar muchas guitarras y de muchos constructores. Yo creo que eso es una cosa, es como darle un consejo a una persona de cómo enamorarse o de quién se tiene que enamorar. Esto es lo mismo. Al final es una relación que vas a tener con un instrumento durante mucho tiempo. Entonces, creo que es muy importante el tema ese de probar las guitarras y el no ir con ideas fijas, porque hay gente que te viene con ideas fijas y luego ves que son dogmas, o sea, que directamente, no, es que a mí solamente las guitarras de goma laca. O Vale. solamente las guitarras de cedro. O solamente tal. Y luego ves, o sea, cuando les engañas y les dejas probar dos guitarras y no les dices qué tiene cada cosa o no me gusta el Nomex y de repente dicen, oh, esta guitarra es un guitarrón. Dice, pues esa tiene el Nomex, o esa está con poliuretano, o esa tiene lo que no te has dicho que no querías, esta lo tiene. Sí, sí, eso es mejor ir con la mente abierta a tocar y a ver cómo te sientes tocando con ese instrumento, porque al final la guitarra tiene que estar un poco... O sea, tú tienes que estar como con esa guitarra, no te tienes que forzar a que esa guitarra tenga que ser tu guitarra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay como... Es muy personal, Sí. es una lección muy personal. O sea, estamos hablando dentro de guitarras de calidad, evidentemente. Claro, eso es. O sea, Sí, sí. entonces, dentro de eso, es que es como recomendarle a alguien que le guste el verde. Pues si no te gusta el verde, pues ¿qué le vamos a hacer? Te Vale. usará el rojo. Pero sin querer darme ningún consejo, habéis dado muchos consejos, que justo es lo que quería. O sea, realmente eso es lo que yo le digo a mis alumnos, pero si lo decís vosotros vale más. Así que muchas gracias por esa respuesta tan sincera, que es un buen consejo. Ese es el consejo que estaba buscando en realidad. Y mira, ahora otra pregunta que también es parecida. ¿Cuál es, pero bueno, tiene ya más que decir? ¿Cuál es el aspecto más subestimado a la hora de seleccionar una guitarra para tocar como hobby? Es decir, en lo que pues realmente no se fijan tanto, pero es importante. Algo que para que cuando estén haciendo esas pruebas se fijen más. La comodidad y la afinación, que nos hemos encontrado con algunos casos de gente que nos ha venido incluso con guitarras de juguete. Anda. Para ver si podíamos hacer algo con la guitarra. Sí, bueno. pero es cierto que la afinación es muy importante, la comunidad es muy importante, también ver que el instrumento esté en unas condiciones óptimas para... Porque claro, si tú te compras una guitarra nueva, esa guitarra con el paso del tiempo va a requerir ajustes, es decir, la tensión de las cuerdas al final hace que a veces se queden más altas, pues que puedas bajar la cejilla. Y veces que si está el hueso muy apurado, no hay ángulo de cuerda detrás de la cejilla, no puedes bajar más la altura, ¿no? Entonces esas características también hay que tenerlas en cuenta si quieres pensar que esa guitarra te dure mucho tiempo. Porque, por ejemplo, te encuentras a una guitarra de los años 60 que viene ahora, claro, vienen ya pues muy arqueadas, entonces ya no puedes bajar mucho. Si esa te la vendéis como nueva, dentro de 10 años igual hay que cambiar el diapasón para que puedas levantar un poco las cuerdas, ¿no? Es un poco ese concepto que tienes que ver que la guitarra esté en condiciones para poder hacerle ajustes, que no esté al límite. Eso es importante. Por eso nosotros somos también tan pesados con los consejos de conservación que damos siempre que vendemos una guitarra, y también los tenéis libres si queréis verlo en la web. Un PDF, porque una parece, guitarra... ¿no? hombre, lo puedes comprar, pero lo puedes descargar gratis. Ah. O sea, es una cosa que nosotros le damos mucha importancia. Porque una guitarra te puede durar 2 días, literal, o te puede durar toda una vida. Y eso va a depender de ti, de cómo cuides tu guitarra. Vuelvo a insistir, con guitarras de calidad. No me meto en otras cosas. Pero si tiene calidad la guitarra, si tú tienes en cuenta esos pequeños consejos y eres constante,
ese instrumento es para ti, es para toda la vida. Pues voy Que a... puedes tener accidentes, Sí, claro. pero De todos modos, una guitarra ya de cierto nivel suele tener todas esas claro, características. O sea, sería muy raro encontrarte una guitarra que de repente digas, es que no puedo hacer nada con esto. O sea, de un nivel alto. O sea, otra cosa, estamos hablando de guitarras pues para empezar a tocar, que bueno, te puedes encontrar de todo en ese... Claro, yo siempre por eso pregunto por segunda guitarra, o sea, que mínimo que la segunda o tercera. Porque no bueno, sé, como esa primera guitarra es como más fácil, ¿no? Las preguntas que uno se hace son diferentes. sí, evidentemente. hombre, tienen otra calidad. Claro. Normalmente cuando cogen una segunda ya Claro, ya eso saben es. tocar, ya saben probar guitarras, ya no es lo mismo. Eso es. El documento este que has dicho o el enlace de la página lo pondré en la descripción de este podcast o de este vídeo si estás viéndolo en YouTube, para que también le eches un ojo a su web. Y bueno, ya llegando hacia el final de la entrevista, os pregunto un poco, aunque también he preguntado al principio, sobre el futuro. No sé si veis alguna tendencia interesante para probar en el futuro. Hay una pregunta que nos he hecho antes que es importante y os la iba a hacer, y era, ¿qué es el Nomex? Porque a lo mejor alguien ha estado escuchando hasta aquí y dice, el Nomex, eso no me suena de nada, ¿eso qué es? ¿Es una madera? Entonces, esa es una pregunta. Y luego lo otro, si veis alguna tendencia de futuro que no sé, por ir yendo hacia un paso más. Esto es el Nomex, no sé si se ve. Sí, parece que es transparente. Ah, ahora se ve mejor. Parece que Esto es el tiene Nomex. como un panal de abejas, ¿no? Sí, Efectivamente. justo. Entonces, esto lo que se hace en las guitarras de doble tapa, que se llaman muchas veces, o con Nomex, lo que tú haces en las piezas, les haces un casco interior en la que tú pegas esto dentro. Y luego se pega lo que se llama la doble tapa. Con lo cual, digamos, o tapa sándwich, creo que también ¿no? Sándwich también se ha llamado. Entonces, lo que hay realmente es en el interior de esas piezas de la guitarra, esto entre medias. Que son macizas. Entonces crean como unas cámaras dentro de la pieza. Entonces esto es lo que la teoría dice que amplifica el instrumento. Sí, tiene cierto sentido. Pero está bien saberlo porque eso, quizás alguien se ha quedado con esa duda y digo, vamos a explicarlo un poco más. Son guitarras muy delicadas, porque se trabajan con unos calibres finísimos, Claro. Por lo cual esas guitarras cuando se llevan golpes ya mal asunto. Porque tienes que cambiar, por ejemplo, tendrías que cambiar la tapa entera o el suelo entero. No puedes, por ejemplo, cuando si tiene una raja, por ejemplo, no es como una maciza. Bueno, son dos piezas macizas, pero no es como una pieza única maciza. Si estamos hablando de que, digamos que las capas exteriores, por ejemplo, que de la tapa, si hablamos que una tapa puede tener un calibre de 2,5 más o menos, depende del constructor, puede haber 2,2, 2,7, o sea, eso ya depende mucho, ¿no? Pero ponle una media de 2,5. La capa exterior de los cajeados se quedan en 0,8. Wow. Más o menos. Luego cada uno, imagino que tendrá luego más medidas o menos medidas, Sí, ¿no? sí. Con lo menos. Con lo cual, claro, eso es papel. Entonces, Ya. un golpecito, ya no hay manera de rescatar el golpecito. Sí. Le das un poco con la uña y ya has llegado al Nomex casi. Sí. Tal cual. Y bueno, lo que os preguntaba sobre las tendencias que veáis al futuro. ¿Veis algún cambio o mantener la tradición? Es muy amplio, es que hay gente para todo, pues hay gente que quiere, le encanta, por ejemplo, pensar en hacer guitarras muy como antes, muy antiguas, ¿no? Con todo lo más tradicional, ¿no? Tradicional posible. Hay otros que se les ocurre cosas disparatadas, entonces es que claro, lo bueno de eso es que puedas, o sea, si tienes tiempo para un poco jugar con todo, es muy enriquecedor. Entonces, el futuro lo veo muy abierto. Claro, eso os Muy pregunto abierto, como empresa, pero... como casa de guitarras, o sea, como... Sí, pero muy abierto, pero también hay una tendencia que nos lleva pues todo lo que está pasando, ¿no? Evidentemente cada vez es más complicado encontrar maderas como las que utilizábamos antes en cuanto a perfección en la belleza, no en cuanto a calidad de sonido, ¿Vale? sino que antes se tiraban tapas que eran muy buenas para el sonido, pero porque tenían una coca, porque tenían un nudito, porque tenían determinadas cosas, se echaban. Eso dentro de poco va a ser imposible no hacerlo, porque va a tener que primar la calidad del sonido
sobre la estética, que hasta ahora mucho se ha sacrificado. En la eléctrica, por ejemplo, y en la acústica han sido más inteligentes en ese sentido. Pero, por ejemplo, los diapasones que tengan que tengan vetas blancas se han eliminado y son diapasones igual de duros. Sí, o se han llegado a teñir en otras épocas porque se quería, el diapasón tenía que ser negro, 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 negro. Y el ébano tiene vetas blancas. Entonces, lo sabía. Que sí, te puedes encontrar cortes con un ébano negro, pero eso cada vez va a ser más raro y va a ser más difícil encontrarlo. Eso también va a suponer más problemas. Los materiales, aceptar determinadas cosas que era muy difícil, sobre todo en el mundo del clásico era muy difícil que se aceptaran, pero es que no va a quedar otra. Y como concepto de sostenibilidad también. Y también, porque se tiraban un montón de... Sí, nosotros teníamos cedro de mangos descartados, porque se decía que era mal, que le salían rizos. Entonces, claro, ahora haces una guitarra porque se ha puesto como de moda el cedro rizado, que es muy raro encontrarlo, y es más caro también, pero en nuestra de taller eso no vale para mangos. Entonces se separaba. Y ahora, claro, tú lo ves acabado y la verdad que es precioso. Sí. Y es una cosa maravillosa, pero en ese momento se buscaba una madera limpia, veta de una manera, entonces claro, eso rompía ese concepto tradicional. Claro. Y el tema de barnices, excepto la goma laca, que es un barniz que va a seguir existiendo y además es muy natural y eso no va a haber problema. Los barnices sintéticos van a tener que replantearse y vamos a tener que buscar otras opciones y otras formas de buscar. A lo mejor tenemos que volver a lo anterior porque bueno, pues el mundo está como está, también tenemos que cuidar lo que es nuestro mundo porque es lo que tenemos y a menos que nos queramos ir a Marte, Venus o a otro sitio a hacer otras cosas, es lo que tenemos y va un poco enfocado ahí porque cada vez hay más problemas con los barnices. Entonces hay que investigar bastante con eso, que de hecho una de las cosas que vamos a hacer es investigar sobre barnices y investigar otro tipo de... probar barnices de otra manera, cualquier tipo de barniz, a ver cómo funcionan en las guitarras para poder pues, buscar opciones. Porque no todo el mundo quiere goma laca. Hay gente que sí que le encanta y otros que no quieren ni olerla, porque como es delicada, no quieren saber nada de la goma laca, ¿no? Entonces, tienes que tener esas opciones. Y luego, pues también lo que sí que va a tocar es educar mucho al guitarrista, porque se le ha acostumbrado a la perfección en limpieza de la madera. Claro, ahora tú pones una guitarra con un diapasón con un montón de vetas y de primeras te va a chocar. Te va a chocar mucho porque es que no es una veta blanca. Es que el diapasón parece casi blanco y no es más blando. No. O sea, funciona igual, pero... Y de verdad que queda muy bonito. Mira, que parece que estoy haciendo publicidad, pero no es así. Hazla, que está bien también. No, porque no me gusta. En la exposición de Flamenco Chipén en Madrid, hicimos bueno, yo fui el pinche, Enrique hizo la guitarra. Tenemos una guitarra deconstruida y ahí podéis ver, si queréis pasar por ahí, el diapasón, como lo que estamos diciendo, es bonito. O sea, tú lo ves y queda súper bonito. Ya estoy seguro que alguien va a coger y va a buscar, aunque sea en internet, a ver cómo es. Creo que no hay habrá fotos, mucho. porque hay que ir a la exposición en Madrid, que está en el Águila, creo que es. Además, la exposición está muy chula. Vale. Sí, la sala Águila, ahí al lado del metro. Sí, lo han hecho, es muy bonita la exposición. Vale, ¿y va a estar alguna temporada disponible o va a ser...? Hasta mayo. Creo que la exposición termina en mayo. Y en va mayo a estar de 2024, porque a lo mejor esto lo está escuchando alguien en 2224. Sí, ¿no? claro, 24. Pero es un ejemplo y bueno, y lo puede ver mucho en eléctricas y en acústicas también, que también lo utilizan mucho y es muy bonito. Muy bien. Pues ya para finalizar os hago una pregunta así poco usual y es más bien un acertijo, a ver si acertáis. En mi escuela online yo tengo 10 grados, o sea que intento abarcar desde que entras hasta cuando sales de conservatorio profesional, es bastante, ¿no? Pero tengo 5 niveles, ¿no? Como decir, intermedio, principiante, avanzado, intermedio, alto. Y esos niveles tienen nombres de maderas. No sé si esto lo hablé con Enrique, puede ser hace mucho tiempo. Entonces, os voy a decir por qué. La pregunta es, ¿por qué he puesto estos nombres? ¿Vale? El nivel 1 es
abeto. El nivel 2, arce. Nivel 3, cedro. Nivel 4 es palo santo. Y el nivel 5, ébano. ¿Por qué he puesto ese orden? Tun, tun, tun. Hombre, abeto supongo que porque las guitarras hasta los años 60 todas eran de abeto. Supongo que eso sería, ¿lo utilizaste por eso? Es algo más fácil, ¿no? Ah. Pero era buena Vale, también. pues algo más fácil. Mm, Luego este tiempo que se tarda en contestar, lo quito, lo corto, ¿vale? Sí, sí. vale. Pues Uy, no sabría decir, ¿eh? abeto y no es esa. Y Pues el caso es que me acuerdo que lo estuvimos hablando. Y Sí, yo no sé si hasta me lo explicaste, pero es que ahora mismo sí. no... Imaginaros el aspecto, o sea, como si lo estuvierais viendo. Así ordenado. Abeto, arce, cedro, palo No santo sé y si es ébano. porque la tapa es al final, ¿no? Se supone que es por donde se crece toda la guitarra, ¿no? En la tapa igual, no no, sé si va por ahí. creo que va por los colores. ¿O no? Colores, muy bien. ¿Colores? Vale. Que es como una especie de degradado, por lo que has Eso. dicho. Eso va de más claro, entre comillas, a más oscuro, aunque puede haber variedades, ya lo sé. Pero bueno, está bien, está bien. Muy bien, Cristina, te has llevado todo el punto. Bueno, pues Estupendo. un placer de verdad teneros aquí en el podcast y bueno, antes de acabar sí me gustaría que dijerais dónde pueden encontraros en las redes o en la tienda para que dijeras vuestra dirección y todo. ¿Cómo pueden encontraros, conoceros y saber un poquito más? En la tienda es lo que recomendamos siempre porque no hay nada mejor que el trato directo. Además, la gente que está en tienda, que es Isaac y Adrián, son gente muy maja y son guitarristas. Y luego también en la tienda online que tenemos, bueno, ahí tenemos todo lo que es la historia, tenemos consejos de conservación, tenemos también consejos, pues qué cuerdas elegir, tenemos una serie de cosas en el blog que Sí, también les interesa, algunos vídeos que enseñan, por ejemplo, a cambiar unas cuerdas, que etcétera. nosotros siempre decimos, aprender vosotros a cambiar las cuerdas porque os va a suponer más rapidez y más comodidad saber cambiar una cuerda, ¿no? Entonces hemos hecho esos vídeos para que la Qué gente bien. pues también... Pero en la tienda. Y bueno, si alguno quiere conocer el taller, nosotros estaremos encantados de que nos visiten. Lo único que es verdad que por el trabajo que tenemos, preferimos que sean por las tardes, prontitos, sobre las 4, porque estamos Enrique y yo y más desahogados y podemos enseñarle los procesos y el taller de una forma más tranquila. Sí, Porque por la mañana estamos saturados, entonces sí, eso podría ser. Eso no, organizándolo con mucho tiempo, podría ser. ¿Vale? ¿Y cuál es la dirección de la tienda? Porque esto lo escucha gente de todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando se pasen por tienen que ir a Sí. Bueno, dilo. Bien. Calle de la Paz número 8, que está en Sol. No tienen pérdida. Sí, Si vais a está. Sol, en Madrid, que cuando estéis en Madrid, en Sol, es que está al ladito, subes una cuesta y ya está ahí. Así Ya que está. os recomiendo que vayáis a verla. Es bonita. Pues Y nada, además es que son gente muy maja, de verdad, la que sí, está sí, en la sí. tienda. Bueno, pues para acabar, me gustaría pediros una cosa, y es que leyerais una frase que está desde el primer podcast que grabé al final, y bueno, podéis hacer, os doy esta idea, que uno lea una frase y el otro haga la siguiente. Cuando hemos hecho entrevistas a dos personas, ha sucedido así y ha sonado bien. Vamos a ver, vamos a probar. Toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero, si es necesario. Porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Luego.